Era una noche de miércoles en Georgia. La brisa tibia se mezclaba con la quietud de las calles, mientras una mujer llamada Teresa Parker regresaba de visitar a su hermana. Estaba emocionada. Había conseguido un nuevo apartamento y con él el inicio fresco que había estado esperando durante tanto tiempo. Todo parecía por fin comenzar a encajar. Esa noche, alrededor de las 10:30, Teresa hizo una última llamada telefónica a una amiga. Le comentó que iba a regresar por un momento a la casa que aún compartía con su esposo, de quien estaba a punto de divorciarse. Solo quería recoger algunas pertenencias. Esperaba que él ya estuviera dormido, para evitar cualquier confrontación. Pero después de esa llamada, nadie volvió a saber de ella. Su teléfono se silenció. Su vehículo apareció en un lugar extraño, y el hombre del que intentaba liberarse tenía una explicación, aunque algo en su versión no terminaba de encajar. Lo que realmente ocurrió aquella noche tardaría años en salir a la luz, y la verdad resultó mucho más perturbadora de lo que nadie podía imaginar. Esta es la historia de Teresa Parker. Antes de continuar, si te apasionan los casos reales de crimen y justicia, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Publicamos nuevos documentales de True Crime todas las semanas y tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta. Teresa Fielding nació el 9 de septiembre de 1965 en el condado de San Diego, California. Era hija de Claire y William Fielding y creció en un hogar lleno de vida junto a sus 4 hermanos, Hilda, Jerry, Richard y la menor, Cristina. Desde pequeña, Teresa desarrolló una conexión muy especial con Cristina. Era un lazo profundo, casi inseparable, que se mantendría durante toda su vida. Su familia siempre fue el eje de su existencia. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer cálida, amable y con una personalidad alegre. Su empatía y su deseo de ayudar a los demás la llevaron naturalmente hacia el servicio público. Teresa comenzó a trabajar como operadora de emergencias y despachadora de policía en Lafayette, Luisiana. Allí, en un ambiente rápido y exigente, demostró su profesionalismo y compromiso. Para su fortuna, su hermana Cristina también se había mudado a la zona, lo que les permitió seguir viéndose con frecuencia. Ambas valoraban profundamente esos momentos juntas. Gracias a su dedicación, Teresa fue ascendida en septiembre de 1992 a supervisora del Centro de Servicios de Emergencia del condado de Walker, en Georgia. Fue por esa época cuando conoció a Samuel Logan Parker, un oficial de policía local nacido en 1956 y criado precisamente en ese mismo condado. Samuel había crecido explorando los bosques y ríos de la región junto a su hermano Kenneth. Desde joven parecía definido por su vocación: servir en las fuerzas del orden. Su identidad estaba profundamente ligada al uniforme. Para muchos, era un hombre disciplinado, dedicado a su trabajo y respetado por sus colegas. Pero detrás de esa fachada profesional se escondía una sombra mucho más oscura. Durante los años 80, Samuel se había casado con una mujer llamada Kayla Burl. En 1989, mientras servía en su segundo periodo con el Departamento de Policía de Lafayette, Kayla comenzó a confesarle a sus amigas que su esposo la maltrataba físicamente, incluso mientras vestía el uniforme. Una de esas amigas estaba casada con un concejal de la ciudad, Max Morrison, quien llevó las preocupantes acusaciones al jefe de policía, Dino Richardson, y al administrador municipal, David Aldrich. Pero nada ocurrió. Nadie enfrentó a Samuel. Nadie lo cuestionó. El abuso continuó. Kayla sufriría uno de los episodios más brutales cuando, tras una discusión, Samuel la arrastró del cabello a través de los restos de un vidrio roto y la esposó al cabecero de la cama. Tiempo después ella logró dejarlo, pero ni siquiera la separación puso fin al terror. Samuel irrumpió en su nueva vivienda, usando una llave maestra, la inmovilizó en el sofá, le apuntó a la cabeza con su arma reglamentaria y le advirtió que si hablaba, nadie volvería a encontrar su cuerpo. Años después, Teresa, sin saber nada de aquel pasado violento, conoció a Samuel. Él se mostró encantador, cortés y divertido. Rápidamente la conquistó. Le dijo a su hermano Kenneth que Teresa estaba enamorada de él
y Cristina, la hermana de Teresa, lo consideró amable y respetuoso. Todo parecía indicar que era un hombre ideal. El 11 de septiembre de 1993, Teresa y Samuel se casaron. Los primeros años estuvieron marcados por la pasión, pero también por frecuentes discusiones. Su relación oscilaba entre el amor intenso y los estallidos de conflicto. Con el tiempo, los comportamientos agresivos de Samuel comenzaron a reaparecer. En su carrera, él ascendía con éxito, llegando a ocupar puestos importantes dentro del departamento. Pero en el ámbito privado, el hogar que compartían se convirtió en un lugar de tensión constante. El 4 de mayo de 2002, los servicios de emergencia fueron llamados a su residencia por una disputa doméstica. Samuel, ebrio y fuera de control, gritaba acusando a Teresa de infidelidad. Cuando los agentes llegaron, encontraron la casa en caos, ropa femenina y objetos personales esparcidos por todo el jardín. Teresa lloraba y tenía una marca roja visible en la cara. Cuando los oficiales le preguntaron por la herida, ella insistió en que se la había hecho accidentalmente y se negó a presentar cargos. Solo pidió pasar la noche fuera de casa. Sin embargo, de acuerdo con la ley estatal de Georgia, en casos evidentes de violencia doméstica, el agresor debía ser detenido, aunque la víctima no quisiera presentar denuncia. Aún así, el oficial a cargo no arrestó a Samuel. Más tarde justificaría su decisión diciendo que no quería convertir a Teresa en una víctima. No hubo reporte formal, ni consecuencias, ni seguimiento. El incidente simplemente desapareció de los registros. Al año siguiente, en abril de 2003, la pareja intentó reparar la relación con un viaje a Panama City Beach, Florida, un destino turístico famoso por sus playas de arena blanca. Se suponía que sería una escapada tranquila, una oportunidad para recomenzar. Durante el día disfrutaron del sol y del mar, y por la noche fueron a cenar a un restaurante junto a la costa. Pero algo en esa cena despertó nuevamente el lado más oscuro de Samuel. De pronto su actitud cambió. Se volvió agresivo y amenazante. Le dijo a Teresa que pensaba esposarla, quitarse la vida y obligarla a arrastrar su cuerpo. Incluso dio a entender que podría matarla también. Al salir del restaurante, Samuel disparó su arma desde la ventanilla del coche. Los testigos alertaron a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Teresa llorando y aterrada. Samuel, visiblemente ebrio, negaba haber disparado y aseguraba no portar ningún arma. Sin embargo, pronto su mentira se derrumbó. En su vehículo encontraron 2 armas de fuego, una de ellas recién utilizada. Por la gravedad de sus amenazas y su estado mental, Samuel fue internado temporalmente en un centro psiquiátrico. En el trayecto, les dijo a los oficiales algo escalofriante, que con su experiencia en las fuerzas del orden, podría esconder un cuerpo de tal manera que jamás sería encontrado. Tras 72 horas bajo observación, fue liberado y regresó a casa junto a Teresa. Pero nada volvió a ser igual. El tiempo no curó las heridas. El estado mental de Samuel se deterioró aún más, impulsado por el alcoholismo. Bebía durante el trabajo, discutía constantemente y su comportamiento se volvió impredecible. En abril de 2006, Teresa decidió buscar ayuda. Se reunió con 2 compañeros de Samuel, el jefe Dino Richardson y el sheriff Steve Wilson. Durante 45 minutos, les relató los episodios de violencia, el incidente en Florida y el miedo que sentía. No quería que lo arrestaran, solo quería que la ayudaran a sacarlo de la casa. Poco después, Teresa dio un paso decisivo. Presentó la solicitud de divorcio. Su hermana Cristina la apoyó incondicionalmente. Notó que Teresa, lejos de sentirse triste, parecía aliviada. Era como si al fin pudiera respirar. Para comienzos de 2007, Teresa estaba lista para empezar una nueva vida. Buscó un apartamento cerca de su hermana, con la esperanza de estar más cerca de sus sobrinos y de reconstruir su paz. Aunque aún compartía el mismo techo con Samuel, su ánimo había cambiado. Había esperanza. El 21 de marzo de 2007, Teresa firmó el contrato de su nuevo hogar. Estaba feliz. Aquella noche, visitó a Cristina y pasaron horas hablando sobre los planes y la mudanza. Al despedirse, Cristina sintió algo extraño, un presentimiento, una especie de vacío en la mirada de su hermana que no supo explicar.
A las 10:30 de esa noche, Teresa llamó a su amiga y compañera de trabajo, Rhonda Knox. Le contó que iría por un momento a la casa de Lafayette para recoger algunas cosas, esperando que Samuel estuviera dormido. Quería evitar cualquier confrontación. Esa fue la última vez que alguien habló con Teresa Parker. Horas más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, Samuel se presentó en la casa de una mujer con la que se rumoreaba que mantenía una relación. Christy Bellflower usó su teléfono para llamar a su colega, el oficial Ben Chaffin, y lo que le dijo fue aterrador. Confesó haberle hecho daño a Teresa y afirmó que nadie jamás encontraría su cuerpo. Luego colgó, advirtiendo a Ben que no hablara de la llamada si no quería enfrentar las consecuencias. A las 5 de la mañana, Samuel abandonó la casa de Christy. Según las investigaciones posteriores, fue durante esas horas cuando probablemente se deshizo del cuerpo de Teresa. Se cree que condujo hacia una zona boscosa cerca del río Chauga, en los límites del condado de Walker, un lugar que conocía perfectamente desde su infancia. A las 6 de la mañana, el teléfono de Teresa realizó una breve llamada a Rhonda Knox. Nadie habló. La línea se cortó. Rhonda intentó devolver la llamada varias veces, sin éxito. Alarmada, contactó a su amigo Shane Green del departamento del sheriff del condado de Walker y le pidió que fuera a revisar la casa. Shane, acompañado del agente Corey Griffin, acudió al domicilio. Encontraron la camioneta gris de Samuel estacionada fuera, pero el garaje estaba cerrado con llave. Usando una linterna, Shane miró por una rendija y vio el coche patrulla de Samuel dentro. Pero el vehículo de Teresa no estaba. Al principio, Cristina pensó que su hermana simplemente estaba ocupada, instalándose en su nuevo hogar. Pero al día siguiente, algo inquietante ocurrió. El SUV de Teresa apareció repentinamente estacionado en la casa que había compartido con Samuel. Ella, sin embargo, seguía desaparecida. Sus llamadas no se respondían, nadie la había visto, y Samuel, paradójicamente, también decía estar intentando localizarla. Habían pasado más de 24 horas sin rastro. El sábado 24 de marzo de 2007, la familia Parker presentó una denuncia por desaparición. Amigos, vecinos y voluntarios se unieron en la búsqueda. Se organizaron vigilias, se distribuyeron volantes y las autoridades comenzaron una investigación formal. El sheriff Steve Wilson, consciente de la delicadeza del caso y de la implicación de un oficial de policía, solicitó la intervención de la Oficina de Investigación de Georgia, FBI. El agente especial James Harris fue asignado al caso. Su primera parada fue el nuevo apartamento de Teresa. Allí encontró ropa, zapatos y su uniforme de trabajo, pero ningún rastro de ella. Las búsquedas se extendieron por bosques, estanques y vertederos. Las comunidades vecinas se movilizaron, pero el área era vasta y densa. Mientras tanto, las sospechas sobre Samuel Parker crecían con cada día que pasaba. El agente especial Harris comenzó interrogando a Samuel Parker. Él aseguró que Teresa se había marchado por decisión propia debido al divorcio y que desconocía su paradero. Pero sus declaraciones estaban llenas de contradicciones. Los detalles no coincidían. Algo en su historia simplemente no tenía sentido. La residencia conyugal fue registrada 5 veces en total. Los investigadores incautaron varias armas antiguas y municiones, aunque ninguna parecía estar directamente relacionada con la desaparición de Teresa. Samuel, por su parte, reaccionó con hostilidad. Acusaba a los investigadores de perseguirlo injustamente y los instaba a enfocarse en las pertenencias de su esposa, no en él. Con el paso de los días, el comportamiento de Samuel se volvió más errático. Los agentes decidieron usar perros rastreadores para seguir su rastro. Tomaron muestras de su olor, de su ropa y de su coche patrulla y soltaron a los canes en las colinas cercanas a la propiedad. Los animales siguieron un trayecto que subía y bajaba por el terreno boscoso, justo como si alguien hubiera cargado un cuerpo y luego regresado. A pesar de las evidencias, Samuel se mantenía firme. Insistía en que Teresa se había ido por voluntad propia y acusaba a la policía de fabricar una historia en su contra. Lo más grave era que el oficial Ben Chaffin, quien había recibido la llamada de Samuel confesando el crimen, guardó silencio.
No informó a nadie sobre esa conversación. Ese silencio prolongó la impunidad. Los meses pasaban y las pistas se agotaban. Sin embargo, todas las pruebas indirectas seguían apuntando a un mismo nombre: Samuel Parker. Finalmente, las autoridades realizaron un nuevo registro en la antigua casa de los Parker. En esta ocasión, un especialista forense encontró pequeñas manchas que parecían ser de sangre. El caso ya no se trataba simplemente de una desaparición. Los análisis confirmaron que la sangre pertenecía a Teresa Parker. El interior del vehículo de Samuel, además, había sido limpiado de manera meticulosa. Había rastros de limpieza profunda, y aunque no se encontraron grandes evidencias visibles, las pruebas de laboratorio fueron concluyentes. En la parte trasera de la camioneta se hallaron restos biológicos de Teresa y ADN de Samuel. Para entonces, Samuel había sido despedido del Departamento de Policía de Lafayette, aunque no por la desaparición de su esposa, sino por almacenar explosivos en su casillero de trabajo. A esas alturas, su vida estaba en ruinas. La fachada del policía respetable se había derrumbado por completo. El 4 de febrero de 2008, Samuel Parker fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de Teresa Parker. Aún así, siguió proclamando su inocencia. Alegaba que Teresa había huido, que quizá estaba en Florida o incluso fuera del país. Pero no había cuerpo, ni prueba de vida, ni testimonio alguno que apoyara esa versión. El juicio comenzó el 17 de agosto de 2009. Samuel decidió no testificar. Su defensa sostuvo que no existía evidencia directa. No había cadáver, ni arma homicida, ni testigos presenciales. Aseguraban que todo se basaba en conjeturas. La Fiscalía, sin embargo, presentó un caso sólido construido con años de investigación, pruebas forenses y testimonios de quienes conocieron la violencia de Samuel. Entre ellos, su primera esposa, Kayla Burl, quien relató en el estrado los abusos que había sufrido, los golpes, las amenazas y el miedo constante. Su testimonio reveló un patrón que el jurado no pudo ignorar. Entonces, ocurrió algo que cambió el curso del juicio. El oficial Ben Chaffin finalmente rompió el silencio. Frente al jurado, confesó que Samuel lo había llamado la madrugada de la desaparición de Teresa para decirle que la había matado y que nadie jamás encontraría su cuerpo. Esa revelación estremeció la sala. No solo confirmaba las sospechas, sino que también demostraba premeditación y frialdad. Otros testigos declararon que Samuel solía jactarse de conocer tan bien los bosques de Georgia que podría esconder. Un cuerpo para siempre. A partir de todos esos elementos, la Fiscalía reconstruyó una cronología plausible. Samuel mató a Teresa la noche del 21 de marzo. Ocultó su cuerpo en una zona boscosa cercana al río Chauga y limpió cuidadosamente su vehículo para borrar toda evidencia. El 4 de septiembre de 2009, el jurado dictó veredicto: culpable de asesinato con malicia, de hacer declaraciones falsas y de violar su juramento como funcionario público. El juez sentenció a Samuel Parker a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No mostró emoción alguna. Mientras él permanecía impasible, la familia de Teresa lloraba en silencio. Cristina, su hermana, agradeció la justicia obtenida, pero sabía que una verdad dolorosa seguiría acompañándolos. Samuel era el único que sabía dónde estaba el cuerpo de Teresa, y él se negaba a revelarlo. Sus abogados apelaron la sentencia, argumentando falta de pruebas y errores en el proceso. El caso parecía estancarse nuevamente, hasta que el destino intervino. 3 años después de la desaparición, el 20 de septiembre de 2010, un hombre llamado David, que trabajaba transportando maíz cerca del río Chauga, en la frontera entre Georgia y Alabama, hizo un hallazgo inesperado. Entre la maleza notó algo inusual en el suelo. Al acercarse, vio un objeto que le heló la sangre, una mandíbula humana. Llamó de inmediato a las autoridades. Esa misma tarde, los investigadores encontraron más restos óseos en el mismo lugar. Al caer la noche, suspendieron la búsqueda. Al día siguiente regresaron con un equipo más grande. Descubrieron más huesos y prendas de vestir esparcidas en los alrededores. Mientras tanto, de manera irónica,
Otro grupo de búsqueda se encontraba explorando una zona completamente distinta, lejos de la frontera estatal. Nadie imaginaba que el verdadero lugar del hallazgo estaba a kilómetros de distancia. Tras recopilar los restos, los forenses comenzaron las comparaciones odontológicas. Poco después, la confirmación fue devastadora. Los restos pertenecían a Teresa Parker. Aunque su cuerpo había sido hallado, una pregunta crucial permanecía sin respuesta. ¿Cómo había llegado exactamente hasta allí? ¿Fue el sitio original donde Samuel la dejó? ¿O las corrientes del río trasladaron los restos con el tiempo? Después de más de 3 años expuesta al ambiente, los especialistas no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. Aún así, ya no quedaban dudas. Teresa había sido víctima de homicidio. La noche del 21 de septiembre de 2010, la Oficina de Investigación de Georgia y el Departamento del Sheriff de Walker comenzaron a informar a todas las agencias implicadas. Finalmente, la familia Parker recibió la noticia. Después de años de angustia, búsqueda y esperanza frustrada, al fin podían despedirse. El miércoles 22 al mediodía, el sheriff Steve Wilson ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia del condado. Decenas de reporteros llenaron la sala. «Es un día difícil de comunicar», dijo, «pero es un día que brinda paz a la familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a todas las personas que nunca dejaron de buscarla durante más de 3 años». Sus palabras duraron apenas 15 minutos, pero bastaron para cerrar un capítulo que había marcado profundamente a toda la comunidad. Con la identificación de los restos, el veredicto del jurado quedaba plenamente validado. Incluso quienes alguna vez habían defendido a Samuel Parker comprendieron que no había inocencia posible. Aún así, surgieron críticas sobre la investigación inicial. Muchos se preguntaban por qué las autoridades habían concentrado las búsquedas en un radio limitado de 4 condados y nunca habían inspeccionado el extremo sur de Chattooga, donde finalmente apareció el cuerpo. La verdad salió a la luz solo por casualidad, gracias al hallazgo fortuito de un agricultor. Días después, el informe forense confirmó oficialmente lo que todos temían. Teresa Parker había sido asesinada. Aunque la causa exacta seguía sin determinarse, ninguna evidencia nueva respaldaba la apelación de Samuel. El sheriff Wilson reiteró que el veredicto seguía siendo incuestionable. El 7 de octubre de 2010 se celebró un servicio conmemorativo en el Centro Cívico del Condado de Walker. Familiares, amigos y vecinos acudieron para rendir homenaje a Teresa. Al día siguiente, el funeral se llevó a cabo en la primera iglesia bautista de Lafayette y el entierro tuvo lugar el sábado 9 de octubre. El propio sheriff Wilson asistió a la ceremonia. Para entonces, Samuel Parker llevaba 14 meses en prisión, cumpliendo su condena de por vida en un centro estatal de Georgia. Sorprendentemente, accedió a conceder una entrevista a una cadena local. En ella, mostró ningún signo de arrepentimiento. Siguió proclamando su inocencia y acusó a los fiscales de manipular las pruebas y distorsionar su imagen. Decía ser víctima de una conspiración, pero la evidencia, los testimonios y los hechos no dejaban margen a la duda. En noviembre de 2014, la Corte Suprema de Georgia ratificó su condena. La justicia, al fin, se había impuesto. Para la familia Parker, el dolor nunca desaparecería. Teresa había sido una hija amorosa, una hermana leal y una amiga querida. Ningún veredicto podía devolverla, pero al menos sabían que el hombre que le arrebató la vida no volvería a dañar a nadie más. En su memoria, la familia decidió dedicar sus esfuerzos a concienciar sobre la violencia doméstica. Comenzaron a hablar en público, a compartir su historia y a educar a otros sobre las señales de advertencia que a menudo se ignoran hasta que ya es demasiado tarde. La tragedia de Teresa Parker trascendió su propia historia. Se convirtió en una advertencia, en un recordatorio de lo que ocurre cuando el miedo y la violencia se ocultan tras una fachada de normalidad. Si este caso te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para seguir explorando más historias reales de crimen y justicia.